Adelante, es su tiempo. Gracias, hermano. Sí, ahí mis disculpas por el inconveniente. Hermanos, hoy lo que vamos a presentar básicamente es un debate teológico acerca del el calvinismo en contra del arminianismo. Para eso me tomé un poco la libertad de traer un resumen de lo que es, de cómo llegamos a esto, ¿no? El origen eh, histórico de Juan Calvino y Jacobo Arminio, ¿verdad? Básicamente, después de que concluye la época apostólica, las iglesias empiezan a separar, un tiempo después, ¿verdad? Las iglesias empiezan a separar de Roma, producto de la reforma protestante. Y estas a su vez iniciaron un debate teológico respecto a la salvación. Sabemos que en la antigüedad se ha, han existido, perdón, grandes reformadores, tales como un Jerónimo de Estridón, más conocido como San Jerónimo, que fue un estudioso biblista y exégeta entre los siglos 4 y 5. Recordamos de él que tradujo la Biblia también del hebreo al latín. Está también en la misma época San Agustín de Hipona, que también fue otro gran teólogo, historiador y filósofo, y fue uno de los máximos pensadores del cristianismo del primer milenio. Eh, Ambos compartían un mismo pensamiento y entre tantas obras, inclusive de literatura que nos dejaron, que el hombre es malo y no puede elegir el bien y de entre su hombre natural. Él pensaba que toda alma también humana terminaba viendo el rostro de Dios y ahí inicia un pensamiento. Recordemos que en esa época también era la época de Platón. Algunos pensaron o piensan que fue también un tipo de dualismo griego que fue cristianizado en un proceso histórico. Pero, ¿a qué voy con todo esto? Pues estamos hablando de Jacobo y de Juan Calvino y estoy metiendo otros reformadores o otros historiadores de la Biblia, porque precisamente a partir de esto empiezan a crecer las ideas, empieza a estudiarse más la Biblia y se sale de lo que antiguamente, cuando se unió a lo que fue el catolicismo, se tenía. Ya pelearon, muchos de ellos murieron por pregonar esto, por las traducciones de la Biblia, por llevar la palabra verdadera, y terminaron influyendo en grandes reformadores como Jacobo, bueno, como Juan Calvino, como Jacobo y como otros que a la larga no se, como Lutero, que a la larga no se mencionan mucho, sin embargo tuvieron gran presencia en la parte reformista de la iglesia. Entonces, básicamente, eh, básicamente, como les decía, San Agustín de Hipona definitivamente influyó en pensadores que posteriormente vendrían esto a partir de aproximadamente el siglo XVI, como siglo XV también, como un Martín Lutero, que se caracterizó por exhortar a que la iglesia cristiana regresara a las enseñanzas originales de la iglesia. Recordamos que clavó las 95 tesis en la catedral de Wittenberg. También un Ulrico Zwinglio, que también fue un reformista protestante en Suiza. También se le adjudica a él que tradujo la Biblia al alemán, marcado un poco más el suizo, pero hizo o participó en esto. Actualmente se conoce como una de las Biblias más antiguas, o una de las traducciones de la Biblia, mejor dicho, más antiguas, y que tuvo gran influencia en Calvino. Ahora sí vamos a entrar en estos dos grandes reformistas o reformadores, porque fue aproximadamente en esa época. ¿Quién fue Juan Calvino? Calvino nace en el año 1509, como lo pueden ver acá en la filmina, y muere en el 1564. Fue un teólogo francés, es considerado como el más grande de los teólogos protestantes después de San Agustín de Hipona, que les acaba de hablar un poquito de él. Fue educado inicialmente en el catolicismo y posteriormente se convirtió al protestantismo, adoptando puntos de vista también de Martín Lutero. Calvino se habría
erigido como el principal dirigente del protestantismo europeo después de la muerte de Zwinglio, que yo les acabo de hablar un poco también, y básicamente dominó lo que fue esta parte de la reforma en Suiza y Holanda. Por otro lado, vemos también la parte de Jacobo Arminio, o arminiano, ¿verdad? Que fue pastor y profesor holandés, teólogo famoso también, que aportó a la Iglesia Reformada de Holanda. Arminius es el más conocido fundador de la escuela anticalvinista en la teología protestante reformada. La teología que tiene Jacobo, o que actualmente se estudia de Jacobo, no fue completamente desarrollada mientras él vivió, sino que sus seguidores se basaron en sus ideas para dar fuerza al movimiento, que posteriormente se iba a discutir en otra parte que ya les voy a hablar más adelante. Ahora vamos al punto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles son los 5 puntos que tienen cada uno de ellos? ¿Qué es lo que habla? ¿Qué fue lo que se pasmó, ¿verdad? En la escritura o en el estudio de los reformadores que actualmente tienen o influyen mucho en la iglesia protestante de hoy en día. Ok. Listo. Ahí están ahí pueden ver los 5 puntos. El libre albedrío o la capacidad humana. Antes de iniciar con estos 5 puntos, que a la izquierda vemos lo que son los 5 puntos del calvinismo y a la derecha podemos ver los 5 puntos del arminianismo. Antes de iniciar esto, debo decirles que, como les dije, Jacobo al final de cuentas no fue el que terminó por poner estos 5 puntos, sino fueron por así decirlo, los discípulos de él que pelearon por sacar estos 5 puntos, y es donde se da esta diferencia de doctrina, perdón, o de dogma. La primera de ellas es la total depravación. Básicamente lo que dice, permítame un momento por favor para ponerlo acá. Básicamente lo que nos dice es que debido a la caída de Adán, el pecador es incapaz de creer en el Evangelio y ser salvo, ya que está muerto, ciego y sordo de Dios. Básicamente el corazón del hombre es engañoso y perverso totalmente y en gran manera. Su voluntad no es libre, sino que está esclavizada a su naturaleza pecaminosa. Por tanto, no quiere y de hecho no puede escoger el bien y rechazar el mal en lo que las cosas espirituales respecta. Lo que enseña este punto total depravación del calvinismo es que el hombre, después de la caída de Adán, adquirió, por así decirlo, una depravación total. El hombre por sí solo no tiene la posibilidad, ni la quiere, ni la desea de acercarse a un Dios todopoderoso que ofrece una salvación. Y contrastamos aquí con el punto de la depravación parcial de la postura arminiana, que básicamente lo que dice es que el hombre no es 100% depravado, sino que es un 50% depravado y el otro pertenece a la búsqueda de Dios. O sea, que debido a la caída, después de Adán también, el que Dios haya escogido, perdón, aunque la naturaleza humana fue seriamente afectada por la caída del primer hombre, que fue Adán, no ha perdido del todo su capacidad espiritual, sino que Dios en su gracia capacita al pecador a fin de que por su voluntad se arrepienta y crea. Cada pecador tiene libre albedrío y su destino eterno depende de cómo lo use. Entonces, aquí podemos ver en el primer punto, podemos llegar en cada parte de esto que acabo de decir a extremos, que es lo que hoy en día se está dando. Ahorita yo no voy a poner mi postura en esto, ni lo que yo he sacado referente a los 2 puntos, sino más bien lo que les quiero explicar es
qué fue lo que se pensó desde un inicio con estos puntos y qué actualmente es lo que sigue manteniéndose con respecto a estos puntos. Porque aunque lo creamos o no, las iglesias actualmente, muchas de ellas se definen o de un lado o del otro. Han salido iglesias reformistas que quieren hacer un balance y tener una postura mediática entre estos 5 puntos de cada postura, de la calvinista y la arminianista. Sin embargo, el pastor que predica en su iglesia claramente puede estar inclinado a una de estas dos dogmas o una de estas dos doctrinas o lo que llaman actualmente doctrinas de la gracia. Entonces, entendido estos 2 puntos, vemos que en el primer punto de cada postura hay una diferencia enorme. De un lado, a un hombre que es totalmente depravado, lo que lleva a que la salvación sea única y exclusivamente una decisión de Dios para el hombre y que el hombre no tiene ninguna potestad ni tiene absolutamente ninguna decisión en esto. O sea, no es el hombre el que quiere ser salvo, sino que Dios en su infinita gracia, en su misericordia y en su soberanía, desde antemano predestinó a una persona y sea lo que sea, o sea, sea lo que sea que esta persona haga, ya está predestinada y punto. Es lo que ya posteriormente se conoció como los electos y los reprobos, que a este vamos a la parte del punto 2. Entonces vamos a quedar claros con el punto 1. Básicamente es un hombre totalmente depravado que no tiene la opción de escoger y no escoge, no quiere buscar las cosas de Dios. Y un Dios soberano que quiso escogerlo, quisiera él o no quisiera, eh, para salvación. Y tenemos por el otro lado la depravación parcial en la que el hombre se le da cierta responsabilidad al hombre. O sea, que la responsabilidad no es 100% del Espíritu Santo, sino que es cierta responsabilidad a que el hombre decida si quiero creer o no creer en Jesús, quiero ser salvo o no quiero ser salvo. Hasta ahí vamos, hasta estos puntos. Solo también hacerles una pequeña aclaración. Estudiar estos puntos puede llevar mucho tiempo. Estamos hablando de 1535, desde los años antiguos ya se ha venido desenvolviendo, desarrollando estas doctrinas a un punto que han llegado a extremos y otros se han mantenido en lo que inicialmente, o están volviendo en lo que inicialmente quiso plantear Calvino. Y al final de cuentas, hacer un balance o llegar a un punto se necesita de estudio y realmente concentrarse en la verdad, en la palabra, en lo que el Señor quiere hablar y cómo estos textos están basados en la Biblia. Vamos al punto número 2. El punto número 2 dice la elección incondicional o la elección condicional. Sí, La elección... solamente quisiera hacer una pausita aquí para que quizás pudiéramos entender. Me preocupa cuando están, número uno, están muy calladitos, y número dos, sería bueno, quizás clarificar, o si usted lo entiende, por favor, puede añadir algo que no sea muy extenso, pero una cosita Okay. quisiera decirles, por ejemplo, en el aspecto de Calvino, que dice que el ser humano está totalmente depravado, Uh-huh. contaminado por el pecado, que es incapaz de venir a Dios por su propia voluntad. Eso quiere decir que para poder venir a Dios, tiene que tener la ayuda del Espíritu de Dios. Es la única manera como puede venir a los pies del Señor. Pero Arminio dice que el hombre está parcialmente depravado. Por lo tanto, como no está totalmente depravado, puede y tiene la capacidad para él decidir sin la necesidad del Espíritu Santo, tomar la decisión y venir en pos de la salvación o del conocimiento del Señor Jesucristo. Entonces, eso es el corazón básicamente de los 2 puntos. Entonces, al aclarar quizás esto, usted puede comenzar a determinar a qué lado de la balanza usted se inclina. ¿Ok? Ah, Eh,
Sí, hermano. Ok, mire, estoy leyendo que dice aquí, ambos sistemas pueden sintetizarse en 5 puntos, como lo acaba de explicar el hermano. El calvinismo sostiene una total depravación del hombre, mientras que el arminianismo dice que la depravación es parcial. La depravación total asegura que cada aspecto de la humanidad está contaminada por el pecado, por lo que los seres humanos son incapaces de venir a Dios por su propia voluntad. La depravación parcial dice que cada aspecto de la humanidad está contaminada por el pecado, pero no al extremo de que sea incapaz de colocar su fe en Dios por su propia voluntad. Sí, es lo que acabamos de decir, o sea, es lo que acabamos de decir en este momentito, que por un lado Ajá. está totalmente depravado y necesita el Espíritu Santo, por el otro lado no está totalmente depravado y puede tomar una decisión de ser salvo por sí sola. O sea, es cuestión de tomar una buena decisión o una mala decisión, es lo que dice Arminio. Lo que dice Calvino es que necesita la influencia del Espíritu Santo, el ser convencido por el Espíritu Santo. Entonces, mantengan eso en mente porque después vamos a tener un poquitito de tiempo para poder continuar. Pero esos son los puntos que quiero que pongan en sus notas, qué es lo que significa cada uno de ellos. Continúe, hermano Carlos, con el segundo punto. Claro, hermano, gracias. Sí, el segundo punto nos habla de una elección incondicional y una elección condicional. La elección incondicional que habla Calvino es el que Dios haya escogido a ciertos individuos para salvación antes de la fundación del mundo, se debe únicamente a su voluntad soberana. Su elección de ciertos pecadores no está basada en un conocimiento previo de una respuesta o acto de obediencia de parte de la persona. Esto le podemos añadir tales como la fe o el arrepentimiento por parte del pecador. Al contrario, lo que dice es que Dios es el que da la fe y el arrepentimiento a cada persona elegida, no que ésta lo tuviese por sí mismo. O sea, que Dios en su soberanía y en su conocimiento, o mejor dicho, en su, en su elección que hizo antes de la fundación del mundo, le escogió a usted sin ver sus obras, sin y ni siquiera pensar o un conocimiento o una presciencia de que usted en algún momento iba a escoger creer en el Señor. Él no tomó esto a cuenta, sino que Él en su soberanía le escogió a usted y Él es el que pone en su camino la fe y el arrepentimiento por precisamente ser usted la persona que Él eligió. O sea, que ya estaba ¿Okay? escrito, que ya Que ya estaba estaba escrito. escrito antes de la fundación del mundo que usted iba a ser salvo. Ok. Exactamente. Sin embargo, la elección condicional nos habla que este punto enseñaba que Dios puso sus manos sobre todos aquellos individuos que sabía o preveía que iban a responder al Evangelio. O sea, que Dios eligió a aquellas personas que Él vio en su presencia, en ese atributo que tiene el Señor, o mejor dicho, en el que el Señor tiene el poder de poder ver el futuro y saber si usted iba a aceptar el Evangelio, si usted iba a aceptar al Señor Jesús y iba a ser salvo por ese libre albedrío que usted tiene. A pesar de que su estado natural es caído, por supuesto, de conformidad al primer punto del arminianismo, este estado no era de caída total o de depravación total. O sea, que el Señor en su preconocimiento del estado del hombre sabía en la posibilidad que tiene el Señor de ver al futuro, sabía que usted, después de una vida pecaminosa, tal vez al final de sus días, iba a tomar la decisión de creer en Él, de aceptar el Evangelio, de aceptar al Señor Jesús en su corazón. Y respecto a ese previo conocimiento que tenía el Señor, entonces le eligió para ser salvo. Entonces aquí vemos una diferencia bastante grande, porque es el libre albedrío y la predestinación. Y esa es la palabra yo creo que más resuena hoy en día y muchos quieren verla de una forma u otra forma, que el Señor predestinó a una persona
para ser salva, no importa lo que esta persona sea y no tiene que ver si la persona quiere o no, por así decirlo. O sea, yo he escuchado muchos testimonios de muchas personas y también he escuchado varios estudios acerca de estos puntos y ya se van por un límite un poco más grande, porque ya ponen ejemplos un poco, yo los considero un poco fuera de contexto de la Biblia. ¿Por qué? Porque porque dicen de esta manera: si ponemos a muchas personas, todas han pecado, todas están destituidas de la gloria de Dios, porque todas pecaron y todos se apartaron del Señor por medio del pecado. Entonces el Señor, en su soberanía, quiere escoger a unos cuantos y a otros no. Los que no escogió, ellos dicen que el Señor no es injusto, porque de todos modos ya habían pecado, ya estaban destituidos, y básicamente no es injusticia porque simplemente los está soltando, o sea, no los está escogiendo. Y las personas que se escogió, eso es lo que le llaman gracia, eso es lo que le llaman misericordia. Solamente a las personas que él escogió podemos llamar que eso es lo que llaman incondicional. No importó por qué, el Señor en su conocimiento y en su corazón decidió tomar en cuenta solo a unos y desechar a otros. Eso es lo que llamamos a la elección incondicional o condicional. No sé si hermano quiere aportar algo más a esto. No. Está bien. No sé si alguno de ustedes quiere aportar o quiere hacer alguna pregunta para entender un poquito mejor. Lo que estamos diciendo aquí es que, por un lado, Calvino dijo la salvación es incondicional. Dios es el que elige. Él es el que provee la fe, el arrepentimiento para que usted se salve. Él es el que lo escoge. Ya estaba escrito que usted iba a ser salvo. O sea, ya estaba predestinado. Por el otro lado, Arminio dijo que era porque Dios sabe todas las cosas aún antes que ocurran, porque Dios no vive en lo que se llama el espacio de tiempo. Entonces él tenía algo que se llama el preconocimiento de que usted iba a responder al evangelio, y entonces basado a eso usted fue elegido, y él permitió su libre albedrío para que en el momento adecuado, en el segundo adecuado, usted viniera a su conocimiento. Esas son las dos posturas: incondicional, que usted no pudo haber hecho nada, y el otro es el hecho de que usted hizo algo porque ya Dios lo sabía. Una observación, si me permiten. Yo me refiero a la creación. Cuando fuimos hechos a la semejante imagen de Dios. Cuando se refiere al libre albedrío, claramente está hablando que el hombre decidió desobedecer a Dios. Pero por eso, cuando Cristo vino y nos limpió y nos lavó con su sangre, si aceptamos a Cristo de todo corazón y sabemos que Él murió por nosotros, ya no queda otra instancia para decir nosotros tenemos un libre albedrío, porque Cristo, ya somos de Cristo, el libre albedrío ya no existiría para el que es cristiano. Y el que dice que tiene un libre albedrío todavía no ha entendido lo que Cristo hizo por nosotros y que quién es Cristo para nosotros. Sí, pero cuando nos referimos al libre albedrío, hermanos, nos estamos refiriendo al libre albedrío antes de conocer a Cristo. Ok, ¿quién tomó en quién radica la responsabilidad de ser salvo? ¿Radica en Dios o radica en el hombre? De eso se tratan estos dos puntos. O sea, son dos sistemas de teología que intentan explicar la relación entre la soberanía de Dios, o sea, lo que Dios quiere hacer, y la responsabilidad humana con respecto a la salvación. Entonces Calvino dice que es incondicional y Arminio dice que es condicional. Esos son los dos sistemas. Entonces, cuando nosotros veamos esto, tenemos que ver, porque le voy a decir algo, hermano. Cuando usted lee la Biblia, aunque usted no quiera, usted interpreta la Biblia de acuerdo a una de estas dos dogmas. O fue Dios el que lo salvó, o fue usted el que decidió venir en pos de Cristo. ¿Cuál de los dos? O sea, cuando usted piensa en eso, piensa en todos aquellos familiares suyos que no han sido salvos. ¿Por qué no vienen a los pies del Señor Jesucristo? ¿Porque Dios no los salva? ¿O porque ellos no quieren ser salvos? Una de las dos.
¿Sobre quién cae la responsabilidad humana? La responsabilidad con respecto a la salvación. Esa es la pregunta. Y ya les digo de antemano, hermanos, que lo que no queremos hacer aquí es entrar en un argumento, porque esto se ha estado argumentando desde el siglo XV y todavía no han llegado a ponerse de acuerdo. Nuestra intención de presentar esto es que usted sepa de dónde vienen los 5 puntos, ya sea de Arminio o de Calvino, porque usted va a estar o de un lado o del otro, o va a estar más cerca del centro que del extremo, pero va a estar en algún lado. En algún lado va a estar. Y algunas veces usted va a decir, bueno, yo estoy más cerca quizás del centro, donde puedo estar cerca de los 2 puntos de vista de tanto de Calvino como de Arminio, en lugar de estar al extremo, o sea, al extremo de tal manera que usted se llame neocalvinista, de tal manera que usted básicamente crea el extremo de las dos dogmas. Entonces, nuestro punto es, hermanos, simplemente informarles, ni siquiera decirles a ustedes cómo tienen que creer, sino que usted, basado en su madurez y basado en su conocimiento, usted ya va entendiendo cuáles son los puntos de los que estamos hablando. Ok, vamos al punto 3. Sí, sí, exacto, hermano. Gracias por la aclaración. En lo personal es un tema que a mí me ha llamado mucho la atención porque, como dice el hermano, o sea, alguno de los dos lados, a la hora de uno estudiar, inclusive responsablemente la palabra de Dios, usted interpreta o se inclina hacia un lado. El problema de los extremos, porque los extremos carecen de un fundamento bíblico completo, por así decirlo. Entonces, son puntos que hay que responsablemente estudiar y sabiendo que solo la Biblia, solo en ella existe la verdad, así como está enseñada, y pedirle al Señor que nos ilumine. El punto número 3 nos habla acerca de la expiación limitada y expiación ilimitada. O sea, básicamente la sangre de Cristo es limitada o es ilimitada. O sea, que Cristo murió por unos pocos o murió por todos. Eso es lo que nos quiere decir este punto. Entonces, para detallarse un poquito más, nos dice la primera parte, que es la expiación limitada, que la obra redentora de Cristo tuvo como fin salvar a los elegidos únicamente. ¿Ok? Y en efecto aseguró la salvación de solamente los que Él eligió y predestinó antes de la fundación del mundo. En su muerte, Cristo sufrió como sustituto por el pecado solamente de los elegidos, además de borrar los pecados de este, ¿verdad? Y proveer la redención. Esto es lo que nos dice lo que es la expiación limitada. La expiación ilimitada nos dice que la obra redentora de Cristo brindó a todos los hombres la oportunidad de ser salvos, pero no garantizó la salvación de ninguno. A pesar de que Cristo murió por todos los hombres, solo los que posteriormente van a creer en Él, solo estos van a ser salvos. Esto es lo que básicamente nos dice este punto. O sea, que Cristo murió para salvar a todos los hombres, pero solo de un modo potencial. O sea, a los que Él sabe que al final de cuentas van a terminar aceptándolo, solo por estos murió Cristo. Eso es lo que nos dicen estos dos puntos. No sé si tienen algo que agregar. Es el más controversial de los 3 puntos, olvídese. Por ejemplo, Jesucristo, de acuerdo a Arminio, murió por Hitler, el que mató a millones y millones de personas. Cristo murió por él. Pero él eligió no ser salvo y por eso se perdió. Correcto. En cuanto a Calvino, él dice que Jesucristo murió por los que fueron elegidos o que fueron predestinados. O sea, que en este punto unos fueron elegidos para salvación, otros verdaderamente fueron simplemente elegidos para ser eternamente, se perdieron, como Judas. Sí. Ya él ya había sido eternamente, ¿cómo se llama? Elegido para, no solamente nació
para entregar al Señor Jesucristo, sino que nació para perderse, como nuestro hermano Carlitos el día de ayer nos arruinó la sopa con ese texto bíblico. Nos dijo que era el hijo de perdición. Fue llamado el hijo de perdición para que se cumpliera la profecía. Entonces, estos son los dos puntos, y de los 5, este es el más controversial. Entonces, por un lado, Calvino dice que murió solo por los escogidos, y por el otro lado, Arminio dice que murió por todos. Pero el hecho de que haya muerto por todos no garantizaba de que todos iban a ser salvos, sino que solamente aquellos que creyeran por sí mismos iban a ser salvos. Ok, cuarto. Sí, hermano. Referente al primer punto que estaba hablando el hermano, dice la diferencia entre el punto de vista arminiano y el punto de vista calvinista, en cuanto al número de escogidos, no está en cuánto se salvan. De ambos puntos de vista, el número final, el número de los salvados será finalmente el mismo. El día de la glorificación final, tanto los arminianos como los calvinistas ven el mismo número de elegidos salvados y vestidos de blanco ante el trono de la gracia, del trono de la gracia de Dios. Una pregunta, ¿cuál es entonces la diferencia? Ok, eso que está leyendo usted es una interpretación, si no me equivoco, es una interpretación arminiana, que lo que está haciendo está tratando de poner los dos puntos de vista como iguales. Okay. Correcto. Entonces estamos hablando de dos puntos de vista teológicos, y lo que usted está leyendo es una interpretación de uno de ellos, haciendo una comparación como si fueran la misma cosa. Okay. Entonces, vuelvo y le repito, hermano. Aquí el argumento no es si uno está correcto o el otro es incorrecto. Lo que estamos tratando de ver son las diferencias y no las igualdades, para que nosotros podamos ver en cuál de los dos bandos nosotros estamos. Calvino dice que solo murió por los escogidos. Arminio dice que murió por todos. Solo los escogidos y todos no es la misma cosa. En cualquier país y en cualquier idioma. Acuérdense que estos estaban hablando en holandés y estaban hablando en francés. Entonces, pero en cualquier idioma, el que Jesucristo haya muerto por los escogidos está hablando de un remanente, de un grupo selecto que fueron predestinados para ser salvos. Lo que dice Arminio es que no se trata que Jesucristo murió por los escogidos, sino que murió por todos los hombres, aunque el morir por todos los hombres no garantizaba de que todos los hombres iban a ser salvos, sino que solamente aquellos que por sus propios méritos y necesidades vinieran a los pies del Señor Jesucristo. Eso es lo que queremos enfatizar para que ustedes vean la diferencia de ambos. Ahora, el argumento de lo que esta persona que usted está leyendo escribió, no nos queremos meter porque entonces nos vamos a confundir de lo que queremos exponer. ¿Me explico? Entonces, aquí solamente lo que estamos explicándoles a ustedes son las diferencias. Ya vamos a discutir un poquitito más y ahí les vamos a dar más libertad para que puedan comentar. Ok, hermano, continúa hacia el punto 4. Eso. Básicamente, como dice el hermano, solamente porque quería también comentar acerca de eso, ese es como el punto hoy, nada más exponerles a ustedes cuáles son los puntos, ¿verdad? Porque hay personas que no los conocían, y cuál es la diferencia entre estos dos puntos, porque si nos empezamos ya a detallar dentro de cada punto, cada postura tiene su base bíblica, y da para mucho uno que lo interprete de una forma y otro de la otra con respecto a los puntos que acabamos de brindar. Entonces, es mucho tema y como dice el hermano, todavía hasta el día de hoy no ha habido un balance completo ni nada por el estilo. Y solamente cabe destacar que lo peculiar de esto es que el arminianismo fue un sistema doctrinal desarrollado para balancear el calvinismo, es en protesta del calvinismo. En las iglesias protestantes de la Reforma,
porque ellos consideraban que esto era extremista, perdón, el lado izquierdo de su pantalla, la parte del calvinismo. Entonces, por eso fue el, el punto del arminianismo. Entonces, para seguir con el punto 4, nos habla el calvinismo acerca de la gracia irresistible. O sea que además del llamamiento general a la salvación hecho a todos los que escuchen el Evangelio, el Espíritu Santo hace a los elegidos un llamamiento especial, el cual es inevitable, o sea, inevitablemente lo conduce a la salvación. El llamamiento general hecho a todos sin distinción puede ser y a menudo es rechazado. En cambio, el llamamiento especial que habla acá es hecho solo a los elegidos, no puede ser rechazado. No hay manera de que esta persona rechace este llamamiento, sino que termina siendo indiscutiblemente la conversión de esta persona. ¿Y cómo se hace eso? A través del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo atrae irresistiblemente a los pecadores en Cristo, pero repetimos, solamente a los escogidos, ¿verdad? A los que ya el Señor había de antemano escogido, ya que no está limitado por la voluntad del hombre, sino que depende meramente del propósito de Dios hacia esta persona. Y lo que nos dice la otra parte, que es del arminianismo, es que la obra del Espíritu Santo en la regeneración es ilimitada. Perdón, lo que este punto de la gracia irresistible nos enseña es que un hombre salvo podría al final y definitivamente perder la salvación. Rechazarla. Rechazarla. Ya. Perdón, hermano. Sí. Es que son bastantes puntos y Sí. tengo bastantes ideas que quiero centrificarlas y esto es lo que pasa. Entonces, bueno. Tranquilo, hermano, aquí entre los dos lo hacemos. Ok. Entonces, básicamente lo que dice el punto 4 del arminianismo, la gracia irresistible, es que el Espíritu Santo puede ser resistido eficazmente por la persona. O sea, que el Espíritu Santo llama de manera especial a aquellos que mediante el Evangelio son llamados de manera general. O sea, Él hace todo lo que puede para traer a cada persona, a cada pecador a la salvación, el llamado del Espíritu, ¿verdad? Sin embargo, puede ser resistido por el hombre. O sea, en mi punto de vista, básicamente, en uno, el Espíritu llama a quienes ya Dios escogió y no hay manera de que la persona se resista a este llamamiento. Y por más mala que esta persona sea, termina de una u otra forma aceptando el Evangelio. Sin embargo, la gracia irresistible nos dice que la persona, si quiere, aunque el llamamiento sea del Espíritu Santo, esta persona tiene la posibilidad de rechazar este Evangelio en su libre albedrío. Porque recordemos que para este punto, la persona hace la mitad del trabajo prácticamente. O sea, la persona tiene mucho peso en la responsabilidad de aceptar el Evangelio y de resistir o irresistir al Espíritu Santo en su llamamiento. No sé si tienen algo que agregar a este punto. Sí, en un lado es inevitable. Si Dios te llama, no puedes resistir a su salvación. No hay manera. Puedes tú huir. ¿A dónde iré de tu presencia, Señor, si allí estás tú? Porque cuando Dios llama, usted no puede resistir. Pero en el otro lado, Arminio dice que no, que usted puede recibir, incluso sentir el llamado, puede escuchar la voz de Dios, pero si usted quiere, usted puede rechazar. Usted puede simplemente escuchar la voz y luego rechazar lo que está escuchando. Ese es básicamente el punto. ¿Alguna pregunta? Bueno, no hay preguntas. Continúo con el número 5 y el último. Ok. El número 5, Calvino nos habla de la perseverancia de los santos. Y por el otro lado, Arminio dice que la salvación es condicionada. O sea, básicamente, Calvino nos habla que la salvación no se pierde. Salvo, siempre salvo, lo que habla. ¿Por qué? Porque la parte donde nos habla que el Señor siempre va a tener el favor de los elegidos y va a perseverar esa salvación en los santos,
todos los escogidos por Dios, redimidos en Cristo y quienes el Espíritu ha impartido fe, son eternamente salvos y perseveran hasta el fin, ya que son perseverados en la fe por el poder de Dios, el Todopoderoso. O sea, básicamente no hay posibilidad de perder la salvación porque la elección no es meritoria, o sea, la elección no es por parte del hombre, el hombre no tiene responsabilidad en esta elección, sino fue por misericordia, fue por gracia meramente de Dios. Entonces, el Señor mismo se va a encargar de que esta persona mantenga esa salvación porque es el mismo Dios el que le ha escogido para esto. Por el otro lado, Arminio o Jacobo nos habla que la salvación es condicionada, o sea, que los que creen y son verdaderamente salvos pueden perder su salvación por no perseverar en la fe. O sea, no todos los arminianos han estado de acuerdo con este punto. De hecho, después de todo este proceso del siglo XV, siglo XVI, como dicen, hay arminianos que se han devuelto a ciertos puntos del calvinismo y los están aceptando. Sin embargo, hay una discusión todavía en esto. No siempre han estado de acuerdo totalmente gran parte y de las iglesias que salieron después con este pensar. Sin embargo, básicamente lo que sostienen es que los creyentes están eternamente salvos en Cristo y que un pecador, cuando es regenerado, jamás puede perderse. Esto también lo creen los arminianos, pero el punto inicial, el punto base, dice básicamente que si la persona no persevera en la fe, o sea, como discutíamos la vez pasada en el chat, no cuida, como se decía popularmente antes, la salvación, puede perderla. ¿Por qué? Porque es parte del libre albedrío del hombre, que si está en él, está en la potestad del hombre, querer continuar siendo salvo o no ser salvo. Esto es lo que nos dice este punto de Jacobo Arminio. Amén. ¿Algún comentario? Sí, otra cosa también, que los de la doctrina de la Reforma han llegado a la conclusión que la perseverancia de los santos, que se refiere al concepto de que una persona ha sido elegida por Dios, persevera en la fe y nunca negará a Cristo o se apartará de él, no porque él tenga la capacidad de cuidar su salvación, sino que porque persevera por la única razón de que el que lo sostiene salvo, el único que tiene la capacidad para poder sostener una salvación como la que nosotros tenemos, es Dios. Entonces, por eso es que el hombre puede perseverar y aunque se separe de los caminos del Señor, el Espíritu Santo siempre lo va a estar llamando y atrayendo nuevamente a los caminos del Señor. Y los arminianistas, como decía el hermano, aunque su punto de vista es un poco diferente, dado a que tiene un libre albedrío, puede alejarse y por lo tanto al alejarse de los caminos del Señor significa automáticamente perder la salvación. Entonces aquí entramos al tema de que cada cuánto usted pierde la salvación, cada vez que ya no va a la iglesia, cada vez que se separa de los caminos de Dios. O sea, si eso es así, entonces nosotros estamos entrando y saliendo, siendo salvos, perdiendo la salvación. Eso es lo que significa este punto 5. Ok, entonces ahí tenemos ¿cómo se llama? Los 5 puntos de el calvinismo y el arminianismo. Primeramente, total depravación. Eso dice Calvino. Arminiano dice no. La depravación no es total, es parcial. Elección incondicional, dice Calvino. Jacobo dice elección condicional. Expiación limitada, dice Calvino. Arminio dice expiación ilimitada. Murió por todos, no solamente por los elegidos. Gracia irresistible. O sea, Dios te llama, no puedes hacer nada. Ya estás marcado por vida. Dice a Jacobo, gracia irresistible. Usted puede recibir el llamado, escuchar la voz de Dios y decir, no, eso no es para mí. Y luego, perseverancia de los santos, que el único que puede
mantenerlo salvo a usted es Dios. Y que por lo tanto usted, aunque se haya separado, siempre va a regresar a los caminos del Señor, y aquel que comenzó la buena obra en usted la va a terminar. Por el otro lado, es que Arminio dice que la salvación es condicional y que como usted decide por usted mismo y tiene un libre albedrío, por lo tanto usted puede dejar los caminos de Dios y de esa manera es como usted se pierde. ¿Algo más que quiera añadir usted, hermano Carlos? No, hermano, solamente son muchos puntos y ya, digamos, estudiarlos detalladamente en la base bíblica eh, requiere de tiempo y lo principal, y le digo a los hermanos, los que tal vez no han visto estos puntos, siempre es el Señor, que el Señor es el que le dé la revelación a uno para poder entender esto y no confundirse por aquellos que también ya son hipercalvinistas, ¿verdad? Que se van a los extremos y terminan confundiendo un poquito más. Pero de mi parte sería solo esto sin entrar en más detalles. Ok, hermanos. Entonces es tiempo de discusión por algunos minutos más. Entonces aquí sí ya podemos entrar en discusión cuál punto de los puntos, ya sea calvinistas o arminianos, quiere usted hablar. Este es tiempo, hermanos, es tiempo de abrirlo. Acuérdense que tenemos 20 minutos más para hablar de esto. Y después podemos hablar más, pero ya por lo menos usted ya sabe cuáles son los puntos calvinistas y lo que dice Arminio. El punto 4 del Ajá. calvinismo dice la posición oficial del ministerio. Este es de lo que siempre leemos de God Questions, ¿ok? De ahí estoy leyendo, varón. Encuentra que los otros 4 puntos del arminianismo son antibíblicos en diferentes grados. Romanos 3, 10 al 18. Declara firmemente la total depravación, la elección condicional, subenfatiza la soberanía de Dios, Romanos 8, del 28 a 30. La gracia resistible subestima el poder y la determinación de Dios. La salvación condicional hace de la salvación un pago por obras más que un regalo de gracia. Efesios 2:8. Aunque no hay problemas con ambos sistemas, el calvinismo está mucho más cimentado bíblicamente que el arminianismo. Sin embargo, ambos sistemas fallan para explicar adecuadamente la elección entre la soberanía de Dios y el libre albedrío de la humanidad, debido al hecho de que es imposible para la mente de un humano finito discernir un concepto que solamente Dios puede entender. Ok, hermano, quiero hacerle una pregunta. Hermano. Amén. Ok, quiero hacerle una pregunta. Ok. ¿Usted es salvo? Amén. Ok. ¿Usted es siempre salvo? O sea, usted, si en este momento se fuera de los caminos de Dios y dice, ya no quiero seguir en las cosas de Dios, ¿usted pierde su salvación? No. No la pierde. Aunque ya negó la fe, aunque ya no quiere nada con el Señor. Miren, varón, cimentado en la fe es estar en Cristo. ¿Okay? Ahora, si yo tropiezo, Ajá. sería diferente, pero la fe no la pierdo, porque estoy cimentado en ella. Sí, o sea, no estamos hablando de la fe, sino que estamos hablando de la salvación. Ok, yo lo que quiero saber es esto. Lo que quiero saber es esto. Si usted niega a Cristo, se va de los caminos de Dios, ¿ok? ¿Usted pierde la salvación? Es una pregunta, hermano, que mire, para contestarla tenía que ocurrir lo que me está preguntando. No tengo esa experiencia,
para decirle que si me voy de los caminos del Señor, no la tengo, ¿me entiendes? Si Ok, tuviera la experiencia y volviera, entonces sí podría yo entablar ok. ¿Conoce una usted a alguien? ¿Conoce usted a alguien en su caminar en el Señor que un día adoró con usted, vivió batallas con usted, le dijo a usted que amaba al Señor y que se fue de los caminos del Señor? ¿Usted conoce a alguien así que haya dejado la fe? de verdad no conozco a nadie. No He conoce a oído nadie. de impíos, sí, ¿me entiendes? De impíos sí he oído, ¿me entiendes? Pero esos, porque tienen una mente que ellos mismos se la reprueban, no se la reprueba Dios, ellos mismos se la reprueban con su manera de caminar, ¿me entiendes? O sea, que usted no conoce a nadie en el caminar de Jesucristo que haya estado un día en los caminos de Dios y se haya apartado de la fe y que ahora ya no esté en los caminos del Señor. No conoce a usted absolutamente a nadie. No, porque si hubiera alguien, ese nunca había nacido de nuevo, Ok. ¿me entiendes? ¿Alguno de ustedes conoce a alguien que un día estuvo en la fe y que ahora ya no está? ¿Alguien? Sí, claro, hermano. Yo ¿Miriam? conozco de muchos hermanos, yo conozco de muchos Ok, que han salido de la fe ok. y que han regresado por una razón inexplicable. En Ok. ese caso me incluyo yo. Ok, ¿a usted conoce a alguna persona que nunca regresó y de que la manera que usted como lo ve, nunca crea que regrese? Bueno, no se sabe, pues como no se murió, pues no se sabe si va a regresar. Ok. Si usted conoce a alguien que se haya muerto y que no haya... Ok, O que haya lo sido voy a poner así de esta manera. Ok, yo conozco a unos chicos que fueron de mi congregación cuando yo era pastor juvenil. Eran chicos que crecieron conmigo, los vi crecer desde los 12 años. Fui pastor de ellos, crecieron, estuvieron firmes. Yo me fui de la iglesia a los años, pues poco a poco ellos comenzaron a separarse de las cosas del Señor. Se convirtieron en lo que le llaman aquí pandilleros. Y no solamente eran pandilleros, sino que eran pandilleros, pero de los peores, de los peorcitos. Eran los cabecillas de la pandilla y eran de lo peor. Ahora, yo los vi a estos chicos, cuando estos chicos crecieron, lloraron, se hincaron, recibieron a Cristo, hicieron todo lo que cualquier persona hace. Pero un día se convirtieron en lo peor y su pandilla fue a matar a otro chico, por lo menos no lo mataron, lo balearon. Entonces la otra pandilla regresó y agarró a los dos hermanos y les vaciaron todas las pistolas. Uno de ellos quedó prácticamente deshechito de tanta bala y murió en el acto. Y el otro quedó prácticamente sin estómago y vivió 6 meses después de la balacera. Se le dio la oportunidad de reconciliarse con el Señor, salió del hospital, salió sano y regresó a lo mismo y lo terminaron matando. Pregunta, ¿salvos o no salvos? Pienso que no están salvos, ¿Por qué no, hermana? porque de la manera que ellos ya negaron la fe y negaron a Cristo, están confirmando que nunca lo recibieron prácticamente, si nunca volvieron. Ok, entonces usted es arminiana. No sé qué soy, pero entonces y bueno, usted cree en el arminianismo. O sea, lo que yo quiero decirles a ustedes, hermano, que esto no significa nada para ninguno de ustedes si no saben lo que significa. O sea, estos vendrían siendo simplemente códigos que no tienen valor. ningún valor a no saber cómo
se aplican. Pensamos. Entonces, Sí. si usted viene y usted me dice de que esos chicos Soy arminianista. estuvieron dentro de la iglesia y un día eligieron salirse y por causa de su pecado murieron, entonces estos chicos un día fueron salvos, pero luego eligieron salirse y por lo tanto perdieron la salvación. Entonces, ¿usted cree en el armenianismo? arminianismo? Soy un armenianista, ok, soy armenianista. Ahora, una pregunta que he querido... perdón, sí, hermana. Sí, hermana. La pregunta. Una pregunta que he querido venir haciendo desde que comenzaron a leer los 5 puntos. Sí. No le puedo explicar bien porque yo no retengo y como estoy en la bodega no puedo anotar. Pero una cosa que sí, a medida que iba explicando el hermano Carlos y usted, un punto y otro, pareciera que uno no está en ninguno de los dos, porque hay unos que a mí me parece que están lógicos, pero pasa por el otro lado me parece ilógico. Entonces pasa por el otro lado, me gusta, pero el otro no me gusta. Entonces yo estoy como que metida entre los dos. Es mixta. Porque hay puntos que de verdad de este lado pareciera tener razón de acuerdo. Así es, somos mixtos. No sé, pero es lo que estoy expresando, ¿no? De que a veces este lado me parece como que sí, aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla. Pero entonces viene este mismo lado y me dice otra cosa que solamente va a salvar a uno y otro no, entonces tampoco me agrada. Entonces creo que estoy de algún lado, unos que me gustan, y de otro lado me gustan otros puntos, de acuerdo a lo que yo he venido escuchando y en lo que he ido creyendo en la palabra de Dios. O sea que yo no me estaría ni en uno ni en otro, sino en algunos puntos y en otros de acuerdo a lo que en mi ignorancia he creído en el Señor. Ok. Ahora, para usted, esos chicos que yo le acabo de mencionar, ¿fueron salvos o no fueron salvos? Bueno, ahí sí no sabría decirle porque los mataron estando fuera, pero ya ellos habían creído en el Señor. Ajá. Pero no se sabe si en la última hora ellos se arrepintieron, pues. Se arrepintieron o pensarían, Señor, algo. No sabemos en ese momento qué pasó, pero ellos fueron cristianos. Entonces queda la duda de que si al momento que estaban agonizando, hablaron con el Señor, le dijeron, Señor, como le toca a uno en su última hora, pues, y puede haber sido salvos. Como también puede ser que por el hecho de haber sido cristianos, pues, pero no me parece que hayan sido salvos, hermano. En ese punto me parece que no, porque, oye, salieron y renegaron de Cristo y mataron mucha gente. ¿Cómo una persona así puede ser salva? Entonces hermana, usted es arminianista. Correcto, pero en esos mismos puntos hay puntos donde no estoy de acuerdo. Bueno, ¿sí? pero por lo menos en el punto 15, en el punto 5 usted no cree en la perseverancia de los santos, sino que cree en el hecho de que la salvación se pierde. ¿Cuántos de ustedes creen que la salvación se pierde? Yo creo que no se pierde, pero si pone un caso tan extremo como ese... No, pero aquí usted no puede escoger porque unos se salvan, otros no se salvan, o sea... No, porque una cosa es salirse y como le digo yo, y no andar haciendo lo que estaban haciendo unos delincuentes que de chiquito, porque aquí en el barrio donde yo vivo pasa mucho. Yeah. Muchos, sus madres fueron cristianas, terminaron todos sus hijos que iban chiquitos a la iglesia, joven, y luego se vuelven y los matan, entonces... No sabemos, veo varios que hermano, sí, hermano. Yo quiero hacer un comentario porque, digamos, si lo ponemos en ambos puntos, ajá, sea como sea, siempre, digamos, lo que está haciendo la hermana Miriam, siempre de una connotación condicionada, o sea, siempre es una condición porque se fue, entonces ya no, y pues tiene todo el sentido. Si lo ponemos en el lado del calvinismo, o ya lo ponemos en un hipercalvinismo, también diría que ese no es salvo porque ese no fue escogido. O también puede ser otra cosa. Ese no puede perseverar porque verdaderamente no había nacido de nuevo. Por eso fue que se salió. Por eso fue que se salió. Porque no nació de nuevo. Y hay gente en la iglesia que verdaderamente no han nacido de nuevo. Están en la iglesia porque van a conocer a su futura esposa o porque le tienen miedo al infierno o por muchas otras razones, pero no porque se han convertido.
sino porque simpatizan con el ritualismo que en sus mentes los acerca a Dios, pero no han nacido de nuevo. Porque déjeme decirle algo, hermano, que la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros es invisible, pero los resultados de la obra del Espíritu Santo son visibles. O sea que una persona que se convierte a Cristo, que nace de nuevo, da frutos dignos de arrepentimiento. Una persona que está dentro de la iglesia, que no ha nacido de nuevo, usted puede ver los frutos visibles de una persona que no está convertida. ¿Me explico lo que le estoy diciendo? Entonces, como dice el hermano, podemos irnos del lado del calvinista, donde decir de la perseverancia de los santos. En la perseverancia de los santos, una persona que ha nacido de nuevo sí puede perseverar. Pero una persona que no ha nacido de nuevo se va al extremo de convertirse en algo peor de lo que era antes y morir. Ahora, tenemos dos arminianistas, nuestra hermana Lourdes. Miriam y nuestra hermana Lourdes son arminianistas. ¿Algún otro arminianista? Ahora, hermano, una cosa, un paréntesis. Sí. Y la persona, ¿cómo sabemos? Pues seguimos con el caso de los dos muchachos avaliados. Sí. ¿Cómo sabemos que a última hora no buscó de Dios, como pasó con el ladrón, que estaba frustrado con Cristo, y en ese momento pidió al Señor perdón, y el Señor en su misericordia lo salvó? ¿Quién sabe eso? Porque, bueno, por las circunstancias de cómo murió, o sea, que él no sabía, no se imaginaba que le iban a disparar, le aventaron toda la ráfaga, este hombre murió en el instante, no se dio cuenta y terminó prácticamente deshecho de tanta bala que le entró. ¿Me explico? Ahora, yo no sé cómo una persona bajo esas circunstancias puede pedir perdón. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la Biblia? El que invocare. ¿Cuánto tiempo dura para poder invocar al Señor? ¿Cuánto tiempo dura? O sea, usted no se tiene que hincar, no, simplemente puede decir Señor. No, eso es invocar el nombre del Señor. Ok, ¿cuánto tiempo? O sea, en el preciso momento. Pero, por ejemplo, la palabra de Dios dice, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. ¿Cuánto dura abrir y cerrar los ojos? Segundo. Claro. Medio segundo. Ahora, si vamos a decir, usted dejó la iglesia, no se ha arrepentido, y viene el Señor, y el rapto ocurre en un abrir y cerrar de ojos, ¿cuánto tiempo usted va a tener para arrepentirse de su pecado? Simple pensamiento. ¿Me explico? Entonces, es un punto bien complejo, pero por lo menos lo que los 5 puntos son guías. Amén. Son guías, ¿ok? Que está ligado. Son guías para poder entender la teología complicada de la Biblia, ¿ok? Sí. La palabra de Dios nos dice que ahora nosotros vemos como espejo oscuramente, pero cuando venga lo perfecto, entonces vamos a ver cara a cara. Entonces, estas son las provisiones que Dios nos ha dejado para poder tener guías, ¿ok? Esta doctrina no es la que salva, el que salva es Cristo, el que salva es Cristo. Pero estas son las guías para poder dar respuestas a nuestras preguntas, más cuando se tratan cuestiones de nuestra salvación. ¿Me explico lo que les estoy diciendo? Amén. Que usted crea de un lado de los puntos, que usted crea de los otros lados de los puntos, ¿ok? Es importante. Cristo salva, pero es importante saber cuáles son las guías. Hermano, aquí vamos a escuchar a nuestro hermano teólogo Ali Vargas, desde Venezuela, por favor, su palabra. Hermano teólogo. Bueno, hermano, hay que decir amén. Amén. No, pues. Hermanito. Amén. Saludos, hermana. No, bueno, yo he estado escuchando aquí, no me he apresurado a hablar, ¿verdad? Porque el tema de verdad es un tema profundo. Sin embargo, no podemos ser tibios, o somos fríos o somos calientes. Inicialmente
nuestro amado hermano Felipe nos preguntaba, estábamos orientados, antes de que nuestro hermano Carlos comenzara con la explicación. Y bueno, yo dije que mi tendencia es calvinista. Independientemente pues de lo que se dedique hoy día en los púlpitos, el Dios de la Biblia difiere grandemente del Dios de los púlpitos. Él no es un ser suplicante que está rogando a sus criaturas para que, si tienen bien, le hagan el favor de llegar a Él. Muy por el contrario, Él es el Dios soberano que llama a sus escogidos con llamamiento irrevocable. Ya lo decía el hermano, lo dijo claramente, citó Romanos 11:29, irrevocable es el llamamiento de Dios. Es decir, que el que es llamado por Dios no puede resistirse. ¿Quién ha resistido su voluntad? Dice Romanos 9:19. Y perfectamente en Romanos 8:28 al 30 tenemos las 5 etapas de lo que es la elección. Nos habla de que nos conoció, nos predestinó, llamó, justificó y glorificó. Por lo tanto, obviamente la salvación no se puede perder, porque esa salvación no depende de nosotros, depende única y exclusivamente de la soberanía de Dios. Y quiero citar, ¿verdad?, lo que dice Efesios 1:13. Quizás quiero hacer una especie de ejemplo, quizás un tanto folclórico, quizás por la zona de donde soy. Efesios cita claramente, ¿verdad?, lo siguiente: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando aquí en nuestra región, que es una zona ganadera, se sella o se le coloca el sello a un animal, a un ganado, indica que ese ganado le pertenece a un terrateniente, al dueño de esa hacienda, al dueño de esa finca, al dueño de ese ganado, y nadie puede llegar a arrebatárselo, ni siquiera un cuatrero, ni nada de eso, porque hay leyes que establecen bien claramente lo que le pertenece. Quizás el ejemplo es un poco ambiguo, pero lo que quiero decir es que si ya el Señor nos predestinó y si ya el Señor nos selló, nada puede arrebatarnos de su amor. Ni la muerte, ni lo futuro, ni lo porvenir, ni el enemigo, ni nada. Cuando el Señor nos ha escogido eternamente. Wow, Esa es mi posición. Tenemos aquí un verdadero calvinista y 2 arminianistas. 100% Calvino. 100% Calvino, claro. Y es bueno tener una posición. Es bueno tener una posición. Ahora, lo malo sería, hermano, que tanto el hermano Carlos como yo le estuviéramos diciendo a usted a qué lado de... Claro. Calvinista. Claro. ¿Me explico? Por eso es que hay veces ustedes tienen preguntas y quieren que yo les responda o que yo les diga a ustedes cómo yo creo. No es importante cómo yo creo por de pronto, porque la manera como interpretamos la palabra de Dios tiene mucho que ver con el punto de vista como vemos estos 5 puntos. ¿Okay? Yo me identifico más con el punto calvinista que con el punto arminianista. Con ese me identifico más. ¿Ok? Ahora, ¿hay Biblia? Ya somos dos. ¿Hay Biblia para el uno, para el otro? Sí la hay. Sí hay. Sí hay Biblia para los dos, me explico. Pero yo no soy de un extremo del punto calvinista, soy más bien del centro, y hay ocasiones en que mejor prefiero no opinar y no decir. Por ejemplo, el aspecto de quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. La salvación pertenece a Jehová. O sea, en última instancia, estos chicos que murieron, Dios es el que sabe. El día de ayer hablábamos, por ejemplo, de Judas y decíamos que había pedido perdón, que se había arrepentido, y todo eso se los mostré con textos bíblicos y todo lo demás. Lo que ocurre es que hay veces que nosotros vamos a la iglesia y nos presentan un tema y nosotros no regresamos a casa a ver todos los textos que tienen que ver con el mismo tema, y entonces nos perdemos la bolita. Entonces, aunque yo les mostré a ustedes que Judas se había arrepentido, había confesado
¿ok? Fue el Señor Jesucristo el que dijo, a estos los protegí, los mantuve en tu nombre, excepto el hijo de perdición, que se perdió para que la profecía se cumpliera. Si Jesucristo dijo de que Judas se perdió, yo no soy quien para decir de que Judas fue salvo, porque el mismo Jesucristo fue en la oración al Padre, él dijo de que Judas se había perdido. Jesucristo lo dijo. Y si yo vengo a tratar de probarles a ustedes de que Judas no se perdió porque hay algo detrás de mí, o sea, es fantástico, innovador y todo lo demás, y yo voy en contra de lo que el que sabe todo dijo de que Judas se había perdido, entonces yo soy el errado. Yo no sé por qué se perdió, pero dice la palabra de Dios, según las palabras y la oración de que Jesucristo hizo, es de que Judas es conocido no solamente como el hijo de perdición, sino que también se perdió. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. ¿Y quién lo dijo? Jesucristo. Aunque yo les haya probado a ustedes de que se había arrepentido, aunque yo les haya probado a ustedes de que había confesado, pero Cristo dijo se perdió. Sí, hermano Ale. No, hermano, sopesando un poquito lo que usted está comentando, ¿verdad? Obviamente, al final, quien decide es el Señor. Es Él en su misericordia quien toma la decisión. Retomando el tema de los muchachos que perecieron de esa forma tan violenta y trágica, ¿verdad? Pues Romanos, ¿verdad? 9:16, 9:15 al 16 nos dice de la siguiente manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Exacto. Allí estaba el ladrón en la cruz junto a Jesús. No sabemos qué hizo ese malhechor, no sabemos qué tantos delitos cometió como para estar allí, pero lo que sí sabemos es que la muerte de cruz fue diseñada por los romanos para aquellos delincuentes de alta peligrosidad. Por lo tanto, no podía haber estado allí por buenas obras. Más sin embargo, como usted lo decía, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor le dijo, una vez que mostró arrepentimiento y reconoció que Cristo era el Señor, le dijo, ciertamente te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. En el paraíso. Amén. Ok, los demás están muy calladitos, así que tienen que opinar, tienen que decir algo, porque ya estamos ahorita a las 6:37, 3 minutos más y terminamos esto. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Quiere decir algo? ¿Alguien ya se fue? Bueno, parece que no. Ok, hermano Ali, ¿por qué no nos despide en oración? ¿Alguien más iba a decir algo? Hermano Felipe. No, pero pregúntele a Carlos. Hermano Carlos. Es que yo llegué tarde, perdón. Yo pienso, como dice la palabra, ¿verdad? Sobre Judas, que sí, él se perdió, definitivamente, pero porque con su acto de él haberse quitado la vida, algo que le pertenece a Dios, él prácticamente se está como negando a Dios, porque él tomó él no se arrepintió de verdad. Ok, O sea, sí, ¿qué es lo que hizo que este hombre se perdiera? Es lo interesante, ¿porque se ahorcó? ¿Porque vendió a Jesucristo? ¿Porque estaba predestinado? O sea, ¿qué es lo que hizo que este hombre se perdiera? O ahí le va otro. Se perdió porque aunque estaba cerca de Cristo, nunca creyó en Cristo. así es. Yo creo en eso. Yo creo Sí. en eso. O sea, Eso es lo que Él yo tenía pienso. él tenía otro pensamiento de quién era Jesús. Su interés no era ningún que era en el cielo el reino, sino que era ahí mismo en sí. Jerusalén donde estuvieron. Usted ve Eso creo. cómo les tira una carreta y rápido saltan a la carreta, man. Rapidito. Carretudas, nos digo, wow. No es que así pienso yo, de verdad.
Es que la palabra, Usted me leyó el pensamiento. Carretuda, la, hermana. la palabra dice, no podrás servir a dos señores, porque amarás No. al uno y aborrecerás al otro. Por O con eso, Carlos. por eso lo Judas, vendió, por eso lo vendió. Judas le gustaba el dinero, y dice la Amén. Biblia que era ladrón. Él nunca Sí, le entró la palabra. No. pero los argumentos aquí, hermanos, los argumentos, y esto es muy importante, y me gusta de que ustedes estén discutiendo estos puntos teológicos. Claro, Es claro. bastante saludable. Ok, la pregunta Mm. aquí es esta, porque hay veces nos van a decir, alguien se ahorcó en el vecindario, un chico, se perdió, se fue al infierno. ¿Y por qué? Porque se ahorcó. ¿Por qué? No, porque ¿Por se qué? ahorcó. ¿Por qué perdió la salvación? Bueno, hizo lo mismo que hizo Judas, se ahorcó. Mío, Y entonces, No, como no. se ahorcó, se suicidó, perdió la salvación. En otro caso es, ¿por qué perdió la salvación? Porque entregó al Señor Jesucristo y lo vendió por 50 Monedas de monedas. oro. Entregó al Muy Señor. barato lo dio también. ¿Ok? Es el problema. O se el perdió, perejón, o se perdió porque nunca creyó en Jesucristo, aunque Así es. caminaba con Cristo. mi Así observación, es. mi Ese es el observación es, punto. Nunca creyó en él. Nunca creyó en él y tenía un proyecto muy diferente, tenía otra filosofía en su mente. Sí, hermano Carlos, yo estoy con usted. lo que pasó con Judas cuando él se arrepintió de haber entregado al Señor. Él se fue a disculpar, con los otros pecadores, con los que habían perseguido al Señor para matarlo, que eran los sacerdotes. ¿Entiendes? Y entonces, ahí no hay una interferencia entre Dios y su arrepentimiento, porque el arrepentimiento fue contra los, ¿cómo se llama? Contra los sacerdotes. A ellos les demostró arrepentimiento, pero nunca se arrepintió a Dios. Nunca se apartó de decir, Dios, te he ofendido. Nada, Dios mío, te he entregado a tu hijo. No, él dijo que había entregado a un justo. Es todo lo que dijo. Sí, lo único que, hermanos, es que a mí me gusta la justicia, ¿no? Me gusta ser justo. Me gusta ser justo y pensar de esta manera, que lo que está en el texto, lo que está en el texto son solamente algunas descripciones de lo que pasó con Pedro. Yo no puedo meterme a la vida de Pedro, de Judas, aunque nosotros vimos muchas cosas que hizo Judas, pero no puedo meterme a saber con exactitud qué pasó con Judas, si se arrepintió, si habló con Dios, si estaba solo, si el que escribía el texto sagrado no se dio cuenta de que había orado, de que se había arrepentido. Yo no lo sé, ¿ok? Pero lo importante de esto, hermano, es que nosotros somos bien rápidos para decir, no fue salvo. Eso nosotros no lo podemos saber, eso nomás Dios lo sabe. ¿verdad? No, ya lo sabemos porque Cristo lo dijo. Cristo lo dijo. Cristo dijo que se había perdido. Ya, eso yo ya sé que se perdió. Entonces, si yo digo de que Judas se perdió, no fue porque yo vi que se ahorcó, se perdió porque se ahorcó, o se perdió porque negó al Señor, no sé. Se perdió porque Jesucristo dijo de que era llamado el hijo de perdición y es el único de todos los que le había entregado que se había perdido. Y eso fueron palabras de Cristo. Entonces, si Cristo dijo que se perdió, entonces Judas se perdió. Pero lo único que yo no sé, ¿por qué razón? ¿Por cuál de sus pecados se perdió? Si se perdió por haber entregado a Cristo, si se perdió por haberse suicidado, o se perdió porque nunca creyó en Cristo a pesar que caminó con él 3 años. Sí, Yo no sé cuál de las 3 razones, pero sí se perdió. Sí, Carlitos. Sí, ese tercer punto, así rápidamente, ese tercer punto también es porque podríamos poner muchas teorías, ¿verdad? Pero ese tercer punto a uno le suena mucho porque si recordamos que dice en Romanos 8:29, que dice, porque a los que antes conoció, a estos también predestinó. Y también dice que en aquellos tiempos, se dice en Lucas, y bueno, varios textos en Lucas, en Mateo, dice que entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Dice que en aquel tiempo muchos le dirán aquel día, Señor, Señor, que profetizamos y muchas cosas. O sea, quiere decir de que
no le conoció. Y si el Señor no conoce a alguien, porque uno se pregunta, ¿cómo el Señor no conoce a nadie si el Señor conoce todo? Quiere decir que nunca tuvo una relación para que el Señor llame que a este conoció. Entonces es muy probable, ¿verdad? Pienso yo que Judas nunca conoció realmente al Señor, nunca creyó en el Señor, y ya al final el arrepentimiento sería como, no sé, tal vez, no sé si puedo decir estas palabras, pero en vano, que ni siquiera sabía realmente o nunca entendió realmente lo que significaba el Señor y que estaba sucediendo. No sé, eso es tal vez. Sí, de acuerdo a los historiadores, porque hay muchos historiadores que han venido recopilando toda la historia, ¿no?, acerca de los discípulos y los que hablan de Judas. Judas básicamente creía que su relación con Jesucristo lo iba a ayudar a él en lo que correspondía a la política de su tiempo y de su nación. Es lo mismo que hacen el día de hoy muchos políticos que se juntan con aquellos que los pueden llevar a una fama o a algún lugar. Entonces, lo que sí podemos notar es lo siguiente, hermanos, que aunque el Espíritu de Dios no estaba en ellos mientras caminaban con el Señor Jesucristo, porque el Espíritu de Dios inaugura la iglesia en el capítulo 2 de Hechos. Hasta allí es cuando se reciben el Espíritu de Dios. Antes de eso dice la palabra de Dios que el Señor sopló en ellos y les dio el entendimiento de las Escrituras. No obstante, Judas parece no haber dado frutos de que conocía a Jesucristo. Su interés era el dinero, su interés era la tesorería, su interés, ¿se acuerdan cuando el perfume, el Señor Jesucristo fue ungido? Fue Judas el que dijo, ¿por qué no lo vendimos para darle de comer a los pobres? ¿Usted no ha escuchado esa frase en los políticos? Vamos a ayudar a los pobres y hoy les vamos a dar y les vamos a ayudar con comida, con casa y con esto para ser elegidos. O sea, Judas era un político de primera, y él no miraba la sustancia de quién era Jesucristo. Ahora, eso no quiere decir, hermanos, todavía de que esa fue la razón por la que perdió su salvación, si es que la tuvo. Pero están los tres argumentos. Ahora, esto les ayuda a ustedes, hermanos, para tener coherencia, un entendimiento mejor de cuando ustedes están estudiando la palabra de Dios. No se dejen llevar simplemente por el sensacionalismo, por el idealismo, pero tampoco juzguen de tal manera, hermanos, que ustedes se están poniendo en la talla de Dios y decir, este se perdió por esto, por esto y por esto y por esto. Sean, dice la palabra de Dios, hermanos, que con la misma vara que nosotros medimos, seremos medidos. No nos queremos encontrar un día en tal circunstancia que nosotros seamos medidos con la misma vara y la gente diga de que nosotros no somos salvos por esto y por esto y esto y lo otro. ¿Me explico? Entonces, Dios tiene misericordia del que tiene misericordia. Pero estos son solamente guías que nos van a ayudar a nosotros a crecer mejor y a entender mejor que cuando alguien se pare en el púlpito y nos esté predicando de un tema que no entendemos, ya nosotros vamos a tener por lo menos una noción de dónde o de qué partido es donde viene esa doctrina que se nos está predicando. Espero les haya ayudado, aunque sea un poquito. Algunos de ustedes, como no comentan, creo que están más confundidos de lo que llegaron. Nomás que lo que estaban hablando últimamente, varón, lo voy a leer a Juan 10, 27, dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre uno somos. Pregunta. ¿Usted cree en ese texto, hermano? ¿Ah? ¿Usted cree en ese texto? Sí. Entonces es calvinista. Este es calvinista. Ajá. Ok. No tiene nada de malo, hermano. No tiene absolutamente nada de malo. Ok. Entonces usted cree en la perseverancia de los santos. Usted no cree que la salvación se pierde. Usted cree en la perseverancia de los santos. El problema es hermano. Es cuando miramos
al caso A con el caso B, lo comparamos y uno fui salvo, el otro no fue salvo. Entonces ahí entramos en una controversia nosotros mismos por no tener bases y no tener carácter para decir, bueno, esto es lo que yo abrazo. O sea, no es el extremo, pero en esta línea es donde yo me identifico más. Eso es todo, ¿me entiendes? Ok, hermanos, sí. Yo sé que no tiene nada de objetividad, porque me entiende todos al mismo término. El mismo número que va a ser salvo de los calvinistas es el mismo número que va a ser salvo de los arminianistas. Va a llegar a una la Yo no diferencia. creo eso, hermano. Yo no creo eso. Perdóneme que se lo diga, pero yo no creo eso. Porque si eso es verdad, entonces no hay diferencia en los dos bandos. Si el mismo número va a ser salvo de uno como del otro, entonces no hay bandos. O sea, los dos son pueblos. Estos 5 puntos se oponen el uno al otro. Y si son la misma cosa, entonces no hay oposición. Pero esa es la opinión de alguien y no sé de quién será la opinión, pero personalmente simplemente no comparto esa idea. Eso es todo. Amén. Ok, hermano, ¿alguien más tiene algo que añadir antes de darle a nuestro hermano Carlos la batuta para que él nos despida en oración? 1, 2, 3. Ok, hermano Carlos, nadie más tiene preguntas, todo el mundo entendió a toda cabalidad toda su explicación. ¿Cómo le va? Eso sí que no, pero lo dejamos ahí. Bueno, le estamos dando tiempo para que pregunte y no quieren preguntar. Es demasiado extenso, hermano. Bueno, pues hermano, este era el tiempo para preguntar. Si usted va a preguntar en otra ocasión cuando no estamos hablando de esto, entonces no le garantizo. ¿Tiene alguna pregunta más, hermano? Es completamente, ¿cómo le digo yo? Como dijo el hermano, o sea, habrá que estudiar texto por texto y esos tienen no sé cuántos años, miles de años en este plan buscando y no han llegado todavía a una conclusión. Lo que queremos... Entonces, yo por lo menos pienso... ¿Cuál es su pregunta? A veces pienso que de este lado me parece que es lo que yo he venido conociendo de la palabra de Dios. ¿Cuál lado, hermano? ¿Cuál lado? No veo cuál lado. Sí, el lado del calvinista y también del armenianista. O sea, cada uno de ellos tiene puntos que a mí me parecen, pero paso al otro lado también me parecen. Entonces yo no sé en cuál de los dos lados estoy. Ok, lo que vamos a hacer es lo siguiente, hermano, que entre el hermano Carlos y yo vamos a hacer un escrito y le vamos a poner un poquito más detalles a ambos lados para que usted los vea, los estudie y entonces a lo mejor eso le ayuda a usted a tener una mejor guía de cómo usted cree. Pero usted no puede creer en los dos al mismo tiempo. No puede creer que el hombre es depravado y que es depravado parcial. Pues sí, tendría que mirar, pero me parece que, oye, este lado y este lado, de acuerdo a lo que yo he creído en mi fe. Entonces, bueno, ahí yo no sé en realidad dónde estoy, para hacerles. ¿Ok? Bueno, ok. Hermanos, gracias por haber atendido. Hermano Carlitos, usted nos dirige en oración y ya puede respirar. Hizo un excelente trabajo, hermano. Le felicito. Sí, bello. En las próximas semanas, nuestro hermano, si no me equivoco, es nuestro hermano Ariel, el que nos va a hablar acerca de la diferencia entre lo que es adoración y lo que es alabanza. Y luego la semana que sigue, nuestro hermano amado y teólogo Ali Vargas va a venir a hablarnos acerca de los pactos que están en la Biblia. Así que va a estar interesante. Cada jueves vamos a tener una clase. Y luego yo voy a terminar algo que tiene que ver con la familia. La familia, el matrimonio y todo lo demás. ¿Ok? Gracias. Amén. Ok, hermano Carlitos, es todo su tiempo. Vamos a orar y nos vamos a despedir. Ok, hermano. Señor, gracias por habernos permitido estar reunidos una vez más. Sabemos que tu palabra es fiel, que tú eres fiel y tu palabra es verdadera.
Permite siempre, Señor, que tu Espíritu guíe nuestros corazones hacia la verdad de tu palabra, que es en Cristo Jesús. A mis hermanos, cada uno de los que estuvieron acá y los que no pudieron estar, también, Señor, llévalos con bien a los que no están en sus casas y guarda sus familias, y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones y tengan más sed de ti cada día buscando tu palabra. Sabemos que tú diste en tu gracia y misericordia la gracia y el favor de darnos la salvación por medio de tu Hijo amado, y queremos continuar en tu palabra, aprendiendo y llevando esta palabra a otros que todavía no te han conocido, que comprendan y entiendan que tú eres la luz, que tú eres la verdad, y que esa verdad es la que guía nuestros corazones hasta el día en que esté en tu santo y sabio conocimiento estar a tu lado. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos, por el hermano Felipe, darle más sabiduría aún. Llénalo siempre, Señor, de tu paz y de tu sabiduría, y que puedas continuar con este ministerio. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Amén. Gracias por esa oración calvinista, hermano.